Buen día, jóvenes. Hoy vamos a desarrollar la unidad denominada cambio organizacional. En primer lugar, podemos definir el cambio organizacional como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, tanto interno como externo. Otra definición válida puede decir que es el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. Como dijimos en la definición previa, hay fuerzas internas y fuerzas externas que influencian la necesidad de cambio. Dentro de las fuerzas externas podemos, entre otras, comentar la existencia de características demográficas que van cambiando. Por ejemplo, uno de los temas más relevantes hoy en día es el tema de la inmigración, que hace que las características demográficas en un entorno son cambiantes. Otro elemento, otra variable es el progreso tecnológico. La automatización de muchos procesos ha originado necesidad de cambio en las organizaciones para adaptarse a esta realidad que es innegable. Cambio en el mercado también es un elemento que genera necesidad de cambio, llámese por fusiones, adquisiciones, recesiones, y para dar respuesta a la competencia en cualquier ámbito. Como otra variable de las fuerzas externas aparece la presión social y política. Hoy en día es esta una de las variables que más genera necesidad de cambio en las organizaciones en el contexto venezolano. Pero también hay fuerzas internas que propician la necesidad de cambio, tales como los problemas específicos en el área de talento humano, necesidades no satisfechas, insatisfacción en el trabajo, ausentismo y giro laboral, productividad, la necesidad de participación, la necesidad de ser tomado en cuenta. Y también hay conductas y decisiones directivas que pueden generar necesidad de cambio, cuando se generan conflictos a nivel de liderazgo, a nivel de otros niveles organizacionales, las reorganizaciones estructurales por enriquecimiento de los cargos o por eliminaciones de cargos y la necesidad de ofrecer sistemas de compensación que sean acordes con las necesidades del mercado. Se puede decir en líneas generales que existen tres etapas de proceso de cambio. La primera etapa denominada descongelamiento, la segunda etapa denominada movimiento y la tercera etapa denominada recongelamiento. Cuando hablamos de descongelamiento, pudiéramos decir que existe una sensación de desequilibrio, ansiedad e insatisfacción ante el entorno. En función de eso, surge la necesidad de tomar conciencia de la situación y se generan dudas sobre el modo de actuar frente a ese desequilibrio, ansiedad o insatisfacción. Hay una necesidad como de cubrir nuevas necesidades y lograr una situación buscada o esperada. Posterior a esta etapa viene la etapa de movimiento, donde permanece la sensación de desequilibrio, acompañada de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina a generar información, a buscar alternativas, a abandonar las viejas estructuras y a adoptar nuevos esquemas para lograr adaptación. Finalmente, el recongelamiento permite visualizar con claridad la situación, existe un equilibrio y una mayor adaptabilidad al entorno. ¿Cómo se logra? Se logra a través de la integración de nuevos esquemas, establecimiento de contactos con la opción elegida y el análisis del efecto del cambio en el resto de los subsistemas que conforman a la organización que hace vida junto con sus recursos humanos o su talento humano. Así pues, los agentes de cambio puede ser cualquier persona que esté vinculada con la organización. No es un elemento exclusivo de la alta gerencia, es decir, los gerentes son agentes de cambio, pueden propiciar cambios, pero también los trabajadores en cualquier nivel pueden generar ideas, innovar para que se genere procesos de cambio. Están también los especialistas dentro de la organización, el staff interno, que se preocupa de hacer el análisis sobre las estructuras, sobre las estrategias, la tecnología, los procesos de las personas para generar el cambio. Y finalmente están los consultores externos, que son aquellas empresas que son contratadas por una organización para identificar las necesidades de cambio y propiciar el cambio entre los miembros que pertenecen al equipo colaborador de la misma. No obstante,
se hace siempre presente la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es una reacción esperada por parte de las personas de la organización que obstaculizan un cambio. Normalmente se da cuando se percibe una amenaza que trae consigo modificaciones estructurales. Cuando los cambios son impuestos, normalmente la reacción del personal es negativa y se resiste a adoptar el cambio, ya que muchos trabajadores se sienten amenazados por el cambio en su rutina diaria. Piensa que a lo mejor le va a generar más trabajo, piensa que a lo mejor no son capaces de adaptarse a las nuevas herramientas, a la nueva tecnología, a la nueva estructura. Y pudiéramos decir que esa resistencia al cambio responde a 3 niveles. Un nivel inicial o de la base de la pirámide, que es el no conocer, un nivel intermedio, que es el no poder, y finalmente un nivel que hace referencia al no querer. Veamos cada uno de estos niveles. En relación con el no conocer, surge como consecuencia de la falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. Así pues, se resiste a cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste y su impacto en términos personales. Fíjate que esta parte del impacto en términos personales es importante destacarla, porque si bien el cambio va a propiciar el crecimiento organizacional, debe traer también consigo un elemento de crecimiento para los colaboradores de la organización. Entonces, no solamente hay que comunicar en qué consiste el cambio, sino el beneficio que va a traer para la empresa y para los colaboradores. También las personas juzgan negativamente el cambio por lo que sucede en particular en su ámbito de influencia, es decir, parcializa la visión del cambio y no se consideran los beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto, como dije previamente. No solamente lo que va a lograr la empresa, sino que lo van a lograr sus colaboradores. El no poder nos muestra una sensación de incapacidad producto de la falta de capacidad individual que limita la posibilidad de accionar en concreto. El no poder también puede ser consecuencia a dificultades para el trabajo en equipo, puede ser consecuencia de la percepción de falta de recursos, ya sea medios económicos o humanos, y la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse porque se percibe que no se tienen las herramientas necesarias. Finalmente, el no querer hace referencia a esos sentimientos negativos de las personas que sencillamente deciden no querer cambiar, ya que consideran que no les conviene o que las obligan a moverse fuera de su zona de comodidad. Estas reacciones se puede decir que parten de sentimientos tales como el desacuerdo, donde los elementos que sustentan el cambio pueden ser percibidos por las personas como muy cerrados porque están habituados a estar en su zona de confort. Entonces, que los sacan de su zona de confort producen ellos resistencia. La incertidumbre es también una de las variables que tiene que ver con el no querer. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecibles, por lo tanto la gente tiene temor por falta de confianza en sus resultados. Otro elemento vinculado con el no querer tiene que ver con la pérdida de identidad. Las personas edifican su identidad sobre lo que hacen, sobre lo que saben hacer. Y los cambios a veces ofenden y aparecen actitudes defensivas. Finalmente, muchas personas creen que el cambio les va a generar mayor trabajo. Perciben que deben encararse simultáneamente a dos frentes distintos, el de continuar con las viejas rutinas y el de iniciar con las nuevas tareas. Así pues, es necesario preparar a los colaboradores al cambio. La administración de resistencia al cambio incluye la eliminación del miedo a lo desconocido, que es el principal factor que ocasiona la resistencia. En esto ya conversaba con alguien y decía que la fuerza que impide que logremos muchas cosas es precisamente el miedo. No nos atrevemos a muchísimas cosas en nuestra vida por miedo a fracasar, por miedo a caerme, por miedo a caer mal, por miedo a no responder a las expectativas de los demás, es decir, por el miedo. De tal forma, el cambio debe ser preparado para que provoque el menor número posible de problemas y que genere la menor cantidad de miedo. Por lo tanto, antes de comunicar un cambio entre una organización, se deben analizar cuidadosamente los factores que pueden afectar al personal interno, tanto en el presente como en el futuro. A modo de estrategia, algunas de las herramientas para manejar el cambio hace referencia a que lo primero que tenemos que hacer es comunicar a todas las personas involucradas en el proceso de cambio sobre en qué consiste el cambio, qué beneficios le trae a la organización
y hacer énfasis y hincapié en qué beneficio le trae al individuo. En consecuencia, hay que involucrar al personal y estimular su participación para que ellos se sientan tomados en cuenta en ese proceso de cambio y den sus ideas con base en su percepción propia. En tercer lugar, se debe suministrar capacitación a los nuevos valores y comportamientos. Todo cambio puede generar nuevos comportamientos, o genera, mejor dicho, nuevos comportamientos, y a lo mejor también genera nuevos valores. Entonces hay que capacitar a las personas para que conozcan y perciban estas situaciones y las internalicen. Un cuarto elemento que para mí es muy importante es sintonizar emocionalmente. Como usted logra hacer clic con un grupo humano, usted puede alcanzar de ellos lo que usted quiera, lo que usted persiga. Entonces, cuando yo sintonizo emocionalmente con mis colaboradores y los hago partícipes del cambio, todos ellos van a apostar para que ese cambio se dé y para que se logre disfrutar de sus beneficios. Un quinto elemento que no podemos perder de vista es el del suministrar la retroalimentación. Es decir, no solamente transmitir la información, sino verificar que lo que uno quiere transmitir es lo que realmente han escuchado, han entendido y han captado las personas que en este caso son receptores del mensaje. Un sexto elemento hace referencia a establecer los sistemas de remuneraciones o retribuciones. ¿Qué beneficio me va a traer desde el punto de vista de ahorros? Y, ¿por qué no, qué beneficio me va a traer desde el punto de vista salarial? Eso hace que, de acuerdo con las teorías de motivación, principalmente la de nuestro padre Abraham Maslow, hace que la gente propicie el cambio, se adhiera al cambio porque sabe que va a haber una remuneración extra que va a poder compensar quizás ese sacrificio que muchos puedan entender cuando se adaptan al cambio. Finalmente, debemos desarrollar nuevas normas grupales y una nueva declaración de misión cuando se cambia el enfoque de la organización en función del cambio. No siempre el cambio genera una nueva misión, pero en el caso de que lo genere, inclusive una nueva visión, la misma debe declararse y comunicarse. Cuando todos los componentes están presentes, el cambio ocurre. Cuando alguno está faltando, el resultado es diferente. Así pues, si usted tiene una visión clara, unos valores, una estrategia, tiene recursos para generar el cambio, tiene capacidad, motivación y feedback, es decir, retroalimentación, se puede dar el cambio. Si por otro lado le falta la visión, están presentes los otros elementos, hay una confusión porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Si tengo la visión y los otros elementos, pero no tengo los valores, existe un elemento que es la corrupción, la violación de esos principios rectores que no son más que los valores. Si tengo estos elementos, pero me falta la estrategia, pues hay una difusión, porque no sé cuál es el camino que debo conducir para alcanzar el objetivo del cambio. Si me hacen falta los recursos, por supuesto hay frustración, porque tengo todo, pero no sé cómo llegar a alcanzar el cambio. Si no tengo la capacidad, surge la fatiga. Si no tengo la motivación, existe pues obviamente lentitud en el proceso. Y finalmente, si no logro retroalimentar, puedo generar dudas en los diferentes colaboradores. Ya para terminar, les voy a compartir un video a través del cual yo necesito que ustedes, nuevamente en grupo, vean este video y presenten de forma creativa qué elementos que se evidencian en el video deben ser considerados por los agentes de cambio para evitar la resistencia al mismo por parte de las personas. Importante, no me expliquen cuáles son los elementos del cambio, no me expliquen nada de lo que yo ya les acabo de dar. Simplemente vean el video, extraigan de ese video qué elementos pueden propiciar resistencia al cambio y formulen estrategias como agentes de cambio para evitar la resistencia al mismo.